Ok, muy buenas a todos. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Cultura con Confut, Comisiones Futuro. Y bueno, en este momento nos encontramos con Ricardo García. Y antes de comenzar, me gustaría que para las personas que no te conocen, te presentes, cuentes tu historia, Ricardo. Adelante. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí y creo que tenemos que esperar a a asegurarnos de que esté funcionando en YouTube este directo. Yo soy Ricardo García, soy comunicador científico, me dedico a transmitir ciencia, especialmente astronomía, desde el audiovisual. Así que he trabajado en series de televisión, en distintos cargos, frente a cámara como presentador, detrás de cámara, director de fotografía, montajista. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Astrovlog y un podcast Astronomía y algo más, entre hartas cosas que hago porque me gusta hacer muchísimas cosas. Buenísimo, Ricardo. Sí, de hecho, yo escucho el podcast, es buenísimo, recomendado. Y dejaré el enlace al podcast de Rodrigo, perdón, de Ricardo, el enlace al podcast de Rodrigo, perdón, de Ricardo, se encuentra en la descripción del video para quienes puedan ir a ver. Y bueno, para comenzar, Ricardo, cuéntanos cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que la astronomía te apasionaba y cuando te diste cuenta de que te querías dedicar a eso. Yo creo que no hay un momento, como que siempre me interesó desde niño, desde que tengo memoria miraba el cielo. Nosotros teníamos, mi abuelito tenía un terreno en la precordillera de San Fernando, entonces siempre íbamos de vacaciones y una de las actividades que nosotros hacíamos en la noche era sentarnos en torno a una fogata a conversar, bueno, los adultos a tomar algo, y nosotros empezábamos a mirar el cielo. Básicamente lo que le gustaba a mi abuelito era perseguir satélites, porque sobre todo cuando se pone el sol, le refleja muy bien la luz del sol a los satélites, entonces se ven muy bonitos. Y eso hacíamos por harto rato y yo creo que de ahí en adelante, con ese cielo increíble, lejos de la contaminación lumínica, me empecé a hacer preguntas y de ahí que me encanta la astronomía desde que tengo memoria. Oh, claro, genial. Sí, de hecho, uno puede ver hasta la Estación Espacial Internacional que pasa cada cierto tiempo aquí por los cielos de Chile. Uno puede descargar la aplicación y seguir el recorrido. Y bueno, Ricardo, como algunos sabrán, Ricardo primero estudió astronomía y luego egresó de Cine y TV en la Universidad de Chile. Entonces, Ricardo, cuéntanos el por qué, cómo fue esa transición de la astronomía a el cine. Bueno, lo que sucede es que yo estaba estudiando astronomía porque siempre era lo que quería hacer. No lo pensé, no pensé distintas alternativas, estaba súper enfocado, era lo que yo quería hacer. Así que cuando salí del colegio, bueno, yo salí un año más tarde porque me fui de intercambio. Entonces, o sea, no, salí el año que correspondía, pero me fui de intercambio un año a Italia, al colegio, y estuve un año allá. Entonces entré un año más tarde a la universidad. Y sin dudarlo, nunca lo pensé, siempre yo quise astronomía. Y creo que es un error el no analizarlo, porque existen demasiadas posibilidades y uno no sabe lo que a uno le gusta hasta que no lo está haciendo. Entonces, obviamente es difícil porque estamos hablando del Plan Común de Ingeniería de la Universidad de Chile, y como yo siempre digo, las cosas son difíciles, pero si te encanta, uno va a hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo para poder llevar a cabo la tarea que uno tiene. El problema es que mientras más pasaba el tiempo, yo decía, bueno, es que esto es plan común, entonces quizás por eso no me gusta tanto. ¿Qué es lo que pasa si ya entro a la carrera? Entonces pasaron los 2 años y medio de plan común, en realidad 3 años porque me eché algunos ramos. Eh, Eso depende harto de del interés que uno tiene, cuánto estudia y además del colegio en el que uno iba. Entonces ya cuando empecé y estaba dentro de la carrera de astronomía, estaba tomando los ramos de astronomía, la verdad es que no cambió mucho. Entonces me di cuenta que en realidad, y creo que el punto llegó cuando estaba haciendo la práctica. Estaba en Cerro Calán haciendo una investigación con el profesor Patricio Rojo. Estaba tratando de ver si desde el Observatorio de Cerro Calán, con cielos contaminados lumínicamente, que está aquí en Santiago de Chile, en Las Condes, se podían hacer búsquedas de planetas extrasolares en tránsito. Y cuando estaba haciendo la práctica me di cuenta que no me gustaba hacer investigación. Y fue súper duro porque todo lo que yo había pensado toda mi vida, por no haberlo analizado, llegué a un punto en el que no estaba contento con lo que yo estaba haciendo. Así que ahí tuve que tomar una decisión para poder analizarlo
Creo que en esos momentos uno no puede tomar una decisión de qué hacer con la vida más adelante, sino que todo lo que uno puede hacer es decir, no lo sé, necesito tiempo para pensar, para darle vuelta, para hacer cosas, y decidí congelar la carrera. Hice todos los trámites, congelé la carrera y dije, bueno, borrón y cuenta nueva. Puedo hacer todo desde cero. Si es que quisiera, tenía la posibilidad de continuar con alguna ingeniería, con geología o sacar alguna pedagogía, me convalidaban ciertos ramos. Y bueno, como no sabía bien hacia dónde iba, decidí inscribirme a la PSU. Por si acaso, salía 20 tantos mil pesos la inscripción, dije, bueno, si llego a decidir por algo, quiero tener la opción de haber dado la PSU. Y en esos 6 meses, desde que congelé el primer semestre del 2006 hasta que tomé la decisión de inscribirme a cine, pasé por muchas alternativas, como les comentaba, por muchas ingenierías, por pedagogía, porque me encanta también enseñar, comunicar, y empecé a conocer un poco del mundo del audiovisual y me empezó a gustar mucho. Entonces, lo que dije fue, mira, voy a hacer una prueba. Si entro a cine y no me gusta, puedo retomar astronomía porque la carrera está congelada, o puedo hacer cualquier otra cosa. Si es mi vida, puedo dedicarla a lo que yo más quiera y me puedo dedicar años a descubrir qué es lo que quiero hacer. Bueno, cuento corto, llevaba 3 meses en la carrera de cine y me encantó, la encontré increíble. El audiovisual es maravilloso y ahí no lo pensé nunca más. Y el audiovisual es lo que me encanta. Y obviamente en esta búsqueda de lo que me gusta hacer, llegué al audiovisual científico porque mezcla las dos cosas que más me gustan, o las tres, que es audiovisual, que es astronomía y que son viajes también, porque me encanta viajar. Eso. Pero entonces, antes tú cuando decidiste ser astrónomo, no habías conocido ningún astrónomo o no conocías el trabajo como un astrónomo. No, sí, sí, sí los conocí, había conversado, mi mamá alguna vez consiguió a un astrónomo con un amigo que conocía al astrónomo, fuimos a cenar, conversamos, pero, pero yo nunca me lo cuestioné. Entonces, claro, me encanta la astronomía y me sigue gustando, pero una cosa es que te guste la astronomía y otra cosa es que te guste la investigación. Lo que yo siempre trato de comentar es que uno tiene que enamorarse del proceso. O sea, cuando uno hace ciencia o cuando uno hace cualquier cosa, el proceso es lo más importante, no el objetivo. Entonces, claro, a mí me encanta saber las últimas investigaciones, qué es lo que se descubrió con tal observatorio, pero el proceso de hacer investigación, aunque te lo cuenten, tú no lo sabes de verdad hasta que no lo hagas. Entonces, cuando ya lo estaba haciendo, fue como, esto no me gusta. Es como hacer videos. Uno cree que cuando yo subo video a YouTube o a una serie de televisión, uno ve eso y es todo. No, hay mucho trabajo de guión, de grabación, de rodaje y muchas horas de edición. Entonces, si a mí no me gustara, y me gustaría tener videos increíbles, pero no me gustara grabar, editar, o sea, no me gusta el proceso. Entonces, uno tiene que darse cuenta de el proceso de si uno se enamora o no del proceso para hacer algo, es lo que sea. Si, por ejemplo, yo doy este ejemplo, a mí me encantaría hablar chino, sería genial hablar chino, pero el proceso para aprender chino no me interesa, pero en absoluto. Me encantan los idiomas y me gustaría seguir aprendiendo idiomas, pero no lo estoy haciendo. Pero claro, te tiene que importar el proceso y no el resultado. Y cuando uno es joven, uno siempre está mirando para adelante, no, yo voy a lograr esto, y uno está pensando siempre en los resultados y nunca en el proceso, en decir, ¿qué es lo que yo hago donde mi mente se va completamente y estoy 100% solamente en esa cosa y no estoy pensando en otras cosas mientras lo estoy haciendo? Entonces uno tiene que darse cuenta. Y en mi caso, cuando yo estaba haciendo turismo astronómico, bueno, obviamente mientras estaba en la universidad había que generar un poquito de ingreso porque no es fácil vivir, así que empecé a buscar algunos trabajos hasta que en algún momento me llamaron de un observatorio turístico para hacer charlas, porque yo había estado en la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, y me di cuenta, mientras hacía el tour, mientras atendía visitas, que eso me encantaba. Me encantaba estar hablando de astronomía, haciendo charlas, presentaciones, haciendo el audiovisual de las presentaciones. Y ahí me di cuenta, haciéndolo, algo que llevaba haciendo por mucho tiempo. Yo desde el año 2000 que empecé a hacer visitas guiadas en el Observatorio Cerro Pochoco de Achaya, antes de entrar a la universidad, me di cuenta que lo que yo ya hacía, me encantaba hacerlo. Entonces, como que yo tenía una idea en la cabeza, pero en la práctica
no me daba cuenta de en qué gastaba más mi tiempo. Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes. No cerrarse a otras posibilidades, porque yo creo que una de las preguntas, de las peores preguntas que te puede hacer un adulto cuando uno está en el colegio es, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué quieres estudiar? ¿Y por qué es tan mala la pregunta? Porque uno siente la necesidad de responderla. Y cuando tú tienes que responderla, y empiezas a dar una respuesta, tú dices, no, quiero ser médico, quiero ser astrónomo, quiero ser futbolista, quiero ser X, periodista, lo que sea. Tú vas a tener un feedback de la persona a la que le das la respuesta. Y eso va a ir generando que uno se autoconvenza de eso que está diciendo. Una respuesta que uno no la tiene tan pensada porque a los 17 años uno de verdad no tiene idea qué es lo que quiere hacer en la vida. Ya uno solo tiene que experimentar y probar y descubrir cosas nuevas, pero de verdad uno no tiene la más mínima idea de qué es lo que uno quiere hacer en la vida. Yo creo que uno ya después de los 30 uno empieza a tener un poquito más de conciencia clara hacia dónde uno va. Antes de eso uno tiene que probar en el laboratorio, uno tiene que aprender a experimentar. Entonces cuando uno empieza a responder esta pregunta, te genera en ti esto de, yo dije, me dijeron que sí, me dijeron que no. Entonces tú empiezas a decir, bueno, lo quiero estudiar porque me voy a hacer rebelde y todos me dicen que no estudie esto, pero lo quiero estudiar igual. O todos me dicen, sí, qué bueno, y lo voy a estudiar y no experimentaste y no probaste si es que de verdad te gusta. ¿Cómo sabes si tú puedes ser un pianista increíble o puedes ser un, no sé, jugador de tenis si nunca uno lo ha probado? O sea, hay tantas, tantas, tantas posibilidades para hacer en el planeta que creo que es súper difícil decir esto es lo que quiero hacer si uno no ha probado todas. ¿Cómo sabes si el derecho es interesante o, no sé, ser contador, auditor o cualquier cosa si hay demasiadas posibilidades? Entonces, eso ya no sé para dónde iba, empecé a hablar de muchas cosas. No, pero sí es verdad, o por lo menos siempre se coloca, no sé, pues, astronomía, que tienes que ser astrónomo, pero puedes estar dentro del mundo de la astronomía sin ser astrónomo, puedes ser comunicador científico, artista como es Anima Hub, o puedes tomarse de diferentes lados. Y más ahora que dicen que los jóvenes tienen que crear como sus propias carreras, es así, pues. Entonces, finalmente la comunicación científica es como una de las carreras que se está creando ahora y una de las carreras que después va a ser para el futuro y para el presente. Claro, pero uno no tiene cómo saberlo cuando es joven, uno tiene que experimentar. ¿Tienes un interés en comunicación científica? Escribe un blog, arma un canal de YouTube, empieza a hablar y ve si te gusta el proceso de hacerlo. ¿Sientes que te gusta el piano? Empieza a tocar piano, la guitarra, lo que sea. Tú no sabes lo que te gusta sentado en un sillón pensando. Uno sabe lo que a uno le apasiona cuando uno lo hace, miras la hora y te das cuenta que pasaron 5 horas y no te diste cuenta cómo se fue ese tiempo. Eso es lo que a uno le gusta hacer. ¿Te gusta mirar series? Bueno, ¿te podría interesar hacer series? Bueno, descubre el mundo audiovisual, grabar, hacer guiones, preproducción, montaje, efectos de sonido, audio. ¿Te gusta eso? Pruébalo. Entonces, hay que probar todas las cosas, no hay que decirle que no de una, porque uno de verdad no sabe hasta que no lo hace. Yo creo que esa es como la deficiencia también del sistema educativo de enseñanza media. Y finalmente como que siempre te preguntan o te preparan para la prueba, para esa carrera, pero no te dan como más opciones o como que te encasillan después de los electivos hacia solo un lado. Que si uno elige por Sí, científico, es eso. como que uno elige el electivo, ¿cuánto? A los 14 años, y uno no tiene idea para dónde va. O sea, uno toma el lado científico y qué pasa si después tú hubieras sido artista. Yo siempre me fui por el lado científico y el audiovisual es también arte y es humanidades y también tiene cosas de ciencia porque hago audiovisual científico. Entonces, si yo terminara mi vida haciendo lo que me dicen los electivos, yo no estaría haciendo algo que tiene un lado artístico y un lado humanista, porque yo siempre tomé electivos científicos. Volviendo como un poquito como a tu inspiración y a tu periodo de enseñanza media, ¿hubo alguna persona que te inspirara a ser astrónomo? No sé si alguna persona, pero, o sea, que me inspirara, pero sí tuve hartas ayudas, como que en el colegio yo siempre era el bicho raro, que le gustaba la astronomía y todo el mundo le gustaban otras cosas. Entonces tuve un par de profesores que hicieron, creo yo, algo súper bueno, que más que decirte eso es lo que tienes que hacer, me dieron herramientas para descubrir si eso me gustaba. Entonces me acuerdo que en primero medio, el profesor jefe que teníamos se dio cuenta que me gustaba mucho la astronomía y que a otras personas sí, un poquito quizás,
y decidió armar un viaje solo con algunos interesados a este observatorio de Cerro Pochoco. Y ese viaje fue súper importante porque yo descubrí la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, que 2 años más tarde o un año y medio más tarde me hice socio y empecé a ir constantemente y descubrí personas que están absolutamente entusiasmadas por el mundo de la astronomía. Yo llegaba para allá y hablábamos de astronomía desde que llegaba hasta que me iba, mirando objetos, ocupando telescopio, aprendiendo muchísimo. Entonces, ese, ese pequeño gesto que hizo el profesor fue súper importante porque me permitió descubrir algo tremendo. Ahora, cuando uno hace esas cosas, uno no sabe si, mirándolo ahora desde uno más adulto, uno no sabe qué va a influir en los jóvenes. Yo no sé que si yo te invito a un observatorio, voy a este lado o vamos a tal parte, eso te va a impactar, pero te tengo que dar los estímulos necesarios para que si estás interesada, interesado, puedas continuar. Y también recuerdo otro profesor que me prestaba libros. Me prestó el libro de Stephen Hawking, Astronomía Contemporánea de José Massa y varios más, que él tenía libros y como sabía que me gustaba la astronomía, me prestaba libros que no estaban en la biblioteca, que eran de él o se los conseguía. Entonces yo creo que esos son los gestos importantes, más allá de que una persona te inspire, oh, este modelo de rol. Eh, bueno, si tengo algún modelo, yo seguí mucho a Isaac Asimov. Isaac Asimov es un gran escritor de ciencia ficción. Yo me leí muchos de sus libros y sigo leyendo libros de él de ciencia ficción, pero él también escribía de ciencia. Bueno, Isaac Asimov escribió más de 500 libros. Wow. Es tan importante. Bueno, yo no sé si la gente conoce tanto a Asimov o los jóvenes no tanto, pero todo el mundo conoce la Guerra de las Galaxias. Bueno, el imperio de la Guerra de las Galaxias se basa en el imperio galáctico de la saga de fundación de Isaac Asimov. El concepto de robótica lo inventó Isaac Asimov, las 3 leyes de la robótica. O sea, es increíble todo lo que hizo Asimov. Bueno, y él escribió muchos libros de ciencia. Y lo descubrí leyendo ciencia ficción, pero después también en la biblioteca de Achaya tenía muchos libros de ciencia de Asimov. Él era químico, si mal no recuerdo, y tenía libros sobre, no sé, los elementos de la tabla periódica, un libro súper entretenido, donde te va contando la historia de cada elemento. Tiene libros de astronomía sobre, creo que hay uno que se llama El Universo, tiene muchos libros de ciencia. Entonces, como que mi gran motivación por la ciencia, yo creo que también vino de parte de los libros de Asimov. Pero me gustó mucho lo que dijiste, sí, que como que no era una persona que te inspirara, pero sí que la persona vio tu motivación y te ayudó. Que eso finalmente es lo que pasa. O sea, por ejemplo, los profesores o cosas así. A mí me pasó. Me gustaba la astronomía y tenía un profesor que me decía, no sé, mira, aquí tengo materia nueva, mira esto, mira esto. Es como que te va motivando, aunque no sea como tu carrera que te vas a dedicar, pero sí como que ves esa chispa ahí y como que ayuda. Exactamente, es ver eso que quizás te motiva y ayudarte. Yo trato de hacer eso con unos primos que tengo, que bueno, ya ahora están en la universidad y todo, pero en su momento yo trataba de llevarlos a conocer lugares, ir de camping, ir a caminatas, llevarlos al teatro, a la ópera, llevarlos a San Diego, comprarle libros, regalarle libros, porque yo no sé qué va a motivarlos en lo que ellos van a hacer, pero uno todo lo que puede hacer es dar incentivos. ¿Qué es lo que trato yo de hacer en mi canal? Si yo no quiero que todo el mundo sea astrónomo. Hay gente que va a querer ser astrónomo y me dice, oye, sí, tu canal me motivó a estudiar astronomía. Bueno, no es que mi canal lo motivó para estudiar astronomía, sino que viendo el contenido que yo hago se dieron cuenta que les gusta la astronomía, pero les falta la práctica, pues les falta salir a mirar el cielo todas las noches, hacer hartas cosas, les falta experimentar y no sé, muchas veces hay personas que me preguntan y me dicen, oye, cuando estoy pensando estudiar astronomía, no sé qué hacer, y lo están pensando desde el sillón y quieren que yo les dé una recomendación, cuando es una decisión para el resto de la vida. Entonces lo que tienen que hacer es ir a una universidad, conversar con alumnos, conversar con profesores, tratar de meterse un poquito en el área, tratar de consumir videos de YouTube, podcasts, series de televisión, todo lo que sea con respecto a astronomía para ver si de verdad les gusta. Sentado en el sillón pensando en qué quiero estudiar y hacer el resto de mi vida, creo que es una pésima idea. Claro, y de hecho, en la mañana con José Massa tuvimos una entrevista con Adonis, es el director de Comisión a Futuro. Y José Massa también comentaba que si bien vas a estudiar astronomía, es bueno ir probando
probando un poquito de todo, ir probando un poquito de historia, un poquito de arte, claro, y al final hacer lo que te apasiona, vivir de lo que te apasiona. Y ahora, Exactamente. Ricardo, volviendo a tu carrera, ¿cierto? Porque al final de la carrera que realizaste, ¿cierto? Realizaste un documental llamado La expansión acelerada del universo. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese proyecto tuyo. ¿Crees que acaso fue ese momento el detonante para dedicarte a la comunicación científica? No, no fue ese momento. Fue otro momento. Si quieres te cuento esa historia. Cuéntanos un Eh, poquito del documental y nos cuentas tu historia. ya. El documental, claro, cuando uno está haciendo tareas en la universidad audiovisual, te piden hacer corto. En la Universidad de Chile, por lo menos cuando yo estaba dividido primer año, introducción al audiovisual, segundo año era cine, tercer año era documental y cuarto año era televisión. Entonces, uno hizo distintos proyectos, a veces dirigidos por otra persona, y uno se sumaba como camarógrafo, como montajista, lo que sea. Pero cuando llegó el momento de hacer la tesis, uno tenía que postular un proyecto, decir, esto es lo que yo quiero hacer, y uno ser el director del proyecto, y había una comisión, y dentro de esa comisión habían algunas, iban a aceptar algunos, no todos, porque no todos pueden ser director, y uno tenía que fundamentar por qué iba a hacer ese proyecto. Entonces yo me dediqué un buen rato a darle vuelta a qué quería hacer, porque cuando uno hace un proyecto de este estilo, no es que yo voy a hacer algo una semana y va a estar listo, po, sino Claro. que de hecho me demoré como un año y medio, 2 años en tenerlo listo. O sea, es mucho, mucho trabajo. Entonces empecé a pensar distintas posibilidades y me acordé de algo que yo había pensado varios años atrás. Yo estaba en clases en la Universidad de Chile estudiando astronomía, estaba en clase de astrofísica de galaxias, que ese año lo dictaba la primera parte José Massa y la segunda parte la dictaba Mario Muy. Y recuerdo muy claro que yo estaba en la clase de Mario Muy y él estaba hablando sobre cosmología, con ecuaciones y con hartas cosas, y en una slide mostró un gráfico que mostraba la expansión acelerada del universo, y en ese gráfico estaban una línea que va aumentando. La primera parte de los datos decía Calantololo. Y yo me acuerdo que levanté la mano y le pregunté, profe, ¿por qué dice Calantololo ahí? Porque ese gráfico, básicamente, los datos y todas las observaciones fueron hechas por dos grupos que terminaron ganando el premio Nobel. Bueno, en ese tiempo todavía no ganaban el Nobel, pero era un descubrimiento increíble. Y decía Calantololo, Calán siendo el observatorio de la Universidad de Chile, donde yo estaba haciendo la práctica, y Tololo, un observatorio en el norte de Chile. Y ahí descubrí la historia del proyecto Calantololo, que fue la base física del descubrimiento de la expansión acelerada. Es el descubrimiento de la wincha de medir, cómo medimos distancias a las galaxias lejanas para poder medir distancias, velocidades y conocer la tasa de expansión del universo en el tiempo. La analogía que me gusta hacer es como todo el mundo habla de Hubble, que descubrió la expansión del universo, que es muy distinta a la expansión acelerada. O sea, la expansión acelerada es aún más no interesante, pero extraña con respecto a la expansión del universo. Hubble pudo hacer esa medición gracias a que alguien antes, Henrietta Leavitt, una mujer astrónoma, había encontrado la relación de luminosidad con un tipo de estrella que se llama las variables cefeidas. Si no fuera por las variables cefeidas y la relación que descubrió Henrietta Leavitt, Hubble no hubiese podido descubrir la expansión del universo ni el tamaño de nuestro universo, que en ese tiempo pensábamos si era o la Vía Láctea o era un universo mucho más grande. O sea, así de fundamental es ese trabajo. Sin lo que hizo Henrietta Leavitt, Hubble no hubiera podido hacer nada. Entonces, claro, no es que, bueno, Henrietta Leavitt igual debería haber ganado el Nobel por lo que hizo, porque es una relación increíble, pero claro, todos los temas de machismo y esas cosas hicieron que no lo ganara. Bueno, lo mismo hizo el proyecto de Calantololo. Encontró una forma para medir distancias a galaxias lejanas que después fue utilizada por estos dos equipos que descubrieron esta cosa tan extraña que es la expansión acelerada del universo. Entonces, cuando yo estaba en clases con Mario Muy y le hice la pregunta, fue como, oye, pero esto es increíble. Como yo, que estoy estudiando astronomía, que me gusta, no conocía la historia de este proyecto que llevó al descubrimiento más radical que se ha hecho en los últimos 50 años, digamos que después de la relatividad y la cuántica, para mí el descubrimiento más radical que se ha hecho es la expansión acelerada del universo.
Entonces, ahí como que dejé una nota mental y dije, esta historia yo en algún momento tengo que contarla, porque siento que es demasiado potente. Entonces, cuando estaba, años más tarde, pensando en hacer este proyecto de tesis, cuando me acordé de eso fue como, sí, claro, esto es lo que yo tengo que contar, yo tengo ganas de contarlo, quiero que todo el mundo lo sepa, voy a trabajar todo lo necesario, todas las horas para poder llevar esto a cabo, porque es algo que de verdad siento que hay que hacer y que yo quiero hacerlo. En general, en comparación con mis otros compañeros, casi todos los que hacían documentales eran cosas como personales, como la mamá, el tío, el abuelo, que tenían algo, que no está mal, se hace mucho en audiovisual, documentales de este estilo, pero yo quería hablar de este tema que para mí era demasiado importante, así que lo postulé a la comisión, me lo aprobaron, de hecho uno de los profesores, que para mí uno de los grandes documentalistas chilenos, que es Ignacio Agüero, que ha hecho documentales tan increíbles, uno que me encanta que se llama 100 niños esperando un tren y otros documentales maravillosos aquí en Chile. Él dijo, yo quiero ser el profesor a cargo del proyecto de las estrellas. Y, y eso, y ahí lo hicimos, se sumaron también otros compañeros para hacer dirección de foto, producción y todo el resto de las cosas, y lo terminamos más o menos el 2013. Fue muchísimo trabajo, tanto de grabación, pero sobre todo de montaje. De verdad estuvimos mucho rato, después tuvimos que contratar un montajista, éramos estudiantes, así que teníamos re poca plata, pero accedió y el montajista hizo maravillas, fue un trabajo súper bonito que hizo y no, fue muchísimo trabajo y está disponible para que todo el mundo lo vea en YouTube. Es un documental que dura tan solo media hora y, y a mí me gusta mucho, fue mucho trabajo hacerlo y creo que cuenta bastante bien esta historia. De hecho, lo mostré varias veces en presentaciones con José Massa, con Mario Muy presente, y ellos estaban súper felices también con este documental. Y como dices tú, yo personalmente solamente he escuchado de esto, de que Chile aportó la expansión acelerada del universo en tu podcast y en el documental. Y como que ciertas personas cuando lo mencionan, pero en tema de científicos a científicos, pero no de científicos a los chilenos. Yo creo que la mayoría de los chilenos no saben que realmente Chile es como la base del aporte de este descubrimiento. Exactamente, bueno, y más allá de eso, la mayoría de las observaciones para la expansión acelerada del universo se hicieron también desde telescopios instalados en territorio chileno. Ahora, más allá de que, chileno, yo soy súper poco chauvinista, de hecho creo que los países es una división arbitraria de un planeta que tiene 4.500 millones de años, que yo haya nacido en esta parte del planeta no tiene ninguna diferencia con que haya nacido en otra parte. No, siento que el tema de la división de territorios ha generado más muerte, guerra, más que unirnos, tantas peleas que tenemos con nuestros hermanos bolivianos, los peruanos, y estamos todos en un mismo planeta, en un mismo continente, tenemos historias tan comunes. Entonces, más allá del tema, oh, sí, los chilenos hicieron esto, para mí es decir, mira, estas personas que están aquí al lado, que viven en la misma ciudad donde yo vivo, hicieron algo increíble con súper pocos recursos, con la realidad que teníamos en Chile, luchando, trabajando. Massa partió un proyecto de búsqueda supernova en los años 70, consiguiéndose plata para arreglar un auto para poder subir al observatorio que tenían en un poquito más al norte de Santiago, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la historia que yo quería contar, la historia de las personas con las que estaban aquí, con las que yo eran mis profesores. No era una persona que estaba muy lejos, da lo mismo del país donde fuera, porque además en este proyecto no solamente está Mario Muy y José Massa, sino que también hay astrónomos de Estados Unidos, Nick Sansef, Mark Phillips y otros equipos mucho más grandes, Roberto Antesana, Lucho Lalo, Marina Wisniewski, o sea, es un equipo enorme de personas que trabajaron en esto de varios países, pero que lo hicieron acá, en este lugar donde yo vivo y que están no tan lejos, que trabajan en la misma universidad donde yo estaba estudiando. Entonces, esa es la historia que yo quería contar. Me gusta que hayas mencionado a Roberto Antesana, porque igual como que él tampoco nunca ha reconocido su trabajo en la parte de astronomía, generalmente es como la parte como más de la fotografía y todo eso, pero también aquí tuvo como su colaboración en esta parte del proyecto. O sea, fundamental lo que hacía, pues sí, Sí. una cosa es la cabeza pensante, que era básicamente Nick Sansef y Mark Phillips desde el lado de Tololo. Mario Muy era más la persona que hacía todo el trabajo.
Mario Muy tomaba la foto, la revelaba, la bajaba de Tololo, la llevaba a los buses, se la mandaba a José Massa, por bus en ese tiempo, porque no había internet rápido. Y José Massa era la cabeza pensante del equipo que descubría Supernova, pero la persona que ponía los ojos en el blinker, que es esta máquina que comparaba una placa con otra, porque no eran fotos en placa, una plaquita de vidrio con puntitos blancos, ponían dos una al lado de la otra, y la máquina comparaba una con respecto a la otra, entonces tú ponías los dos ojos como en un microscopio, y podías comparar una y otra placa, y se pasaban, de hecho era un microscopio que se paseaba por la placa, comparando una con la otra para ver si había un puntito nuevo. Y ahí Roberto Antesana, Marina Wisniewski, todo el equipo se pasaban horas de horas de horas mirando esta supernova, este puntito nuevo. Y de hecho, cuando se descubría, se anotaba y se mandaba por fax a Tololo para que hicieran la observación. O sea, todas las personas eran fundamentales. Sin el trabajo de Roberto, hubiese sido súper difícil encontrar. Él se volvió un experto en descubrir supernova. Claro, increíble cómo esta historia demuestra la potencia que puede llegar a tener Chile en colaborar, por ejemplo, con Brian Smith, que fue como el investigador responsable y que fue de hecho el que ganó el premio Nobel de Física en 2011 gracias a el trabajo en Chile y en colaboración entre todos, claro. Entonces esto nos demuestra también cuál es la importancia de la comunicación científica, el demostrar el potencial que tiene Chile. Entonces, sí, de hecho yo creo que yo iría un paso más. Es mi visión, yo lo he conversado con José Massa, con Mario Muy y todo, pero esta es mi visión muy personal. ¿sí? Una vez que terminó el proyecto Calanto Lolo, ellos sabían que había que buscar supernovas más lejanas, porque Calanto Lolo midió galaxias de aquí a 500 millones de años, más o menos, que suena poco, pero en realidad es muchísimo, pero, o sea, que suena mucho, pero en realidad es poco en las distancias cósmicas. Entonces sabían que habían que hacer búsquedas de supernovas mucho, mucho más lejanas. Y por eso habían dos equipos, dos de Estados Unidos, uno de Berkeley y otro de Harvard, que ya tenían fondos y que estaban empezando a hacer observaciones. Entonces, a mí lo que no me sorprende, pero lo que quiero transmitir es que ni a José Massa ni a Mario Muy se les pasó por la cabeza en ningún momento armar un equipo chileno que hiciera eso. Entonces, ellos iban a pasar a formar parte de esos otros equipos más grandes. ¿Y por qué? Primero porque no tenemos los recursos necesarios para la ciencia. Estamos hablando de que son equipos que por lo menos gastaron $1 millón o más en todas las investigaciones. No teníamos el personal ni la mentalidad para decir, oye, esto es súper potente, ¿por qué no armamos un proyecto acá con astrónomos, yo digo chilenos, pero en realidad son astrónomos trabajando en Chile, o quizás con colaboración con otros astrónomos extranjeros, pero un proyecto dirigido por José Massa y Mario Muy? Entonces, como que el aprendizaje que creo yo, bueno, y si se hubiese hecho ese equipo, hubiesen tenido los recursos, sabían encontrar supernovas, hubieran encontrado lo mismo que los otros dos equipos y hubiesen terminado ganando el premio Nobel. Está bien que ellos no hayan ganado el Nobel porque ellos no descubrieron la expansión acelerada del universo. Ellos descubrieron la herramienta para poder medir distancias a galaxias lejanas. El premio Nobel se dio por el descubrimiento de la expansión acelerada. Ahí está súper bien, lo reconoce tanto José Massa como Mario Muy y como el resto de las personas del equipo. Pero si se hubiese creado el proyecto aquí en Chile con fondos chilenos, hubiéramos tenido astrónomos que hubiesen ganado el premio Nobel. Entonces, el cambio de mentalidad va por ese lado, va por el decir, oye, necesitamos más ciencia, necesitamos más recursos para hacer ciencia, y aquí podemos hacer algo que parece descabellado, que es ir a buscar supernovas muy lejos, pero se puede hacer y armemos el proyecto. Así que creo que ese es el desafío siguiente. Todavía se siguen sumando los astrónomos a otros proyectos internacionales que tienen mayores colaboraciones y más fondos, porque todavía no tenemos los suficientes recursos aquí en Chile para hacer este tipo de investigaciones. Entonces todavía queda harto trabajo por ahí. Eso es lo que pasa cuando dicen el tema del escape de cerebros. O sea, porque hay profesionales capaces, o sea, están ahí, pero no se crean proyectos en Chile porque no se invierte en ciencia. O sea, no, si Chile invirtiera más en ciencia y esas mismas personas no se fueran al extranjero a trabajar, lograrían cosas súper tremendas. Sí, o sea, igual se están logrando cosas increíbles ahora y Sí. hay por lo menos 250 astrónomos trabajando en instituciones chilenas, lo cual para un país tan chico como Chile es muchísima gente. Pero más allá de que se vayan o no se vayan, porque pueden hacer descubrimientos increíbles en otro lado, es un tema, creo yo, de mentalidad.
de pensar que se pueden hacer cosas extremas, cosas extrañas, y también de, obviamente, que cuando postulen a los fondos, le entreguen esos fondos para poder hacer las investigaciones necesarias. Entonces, si es un proyecto que vale $2 millones, a ningún chileno se le va a ocurrir postular eso a CONICET o ahora a NIT, que es el reemplazo de CONICET ahora con este nuevo Ministerio de Ciencia. No se les va a ocurrir pedir eso, porque no se los van a dar. Entonces hay que pensar un poquito más en grande, y cuando nosotros votemos para las presidenciales, para senadores, diputados, nosotros tenemos que mirar también qué están diciendo de la ciencia. Esta persona va a promover más investigación, más recursos en ciencia, porque al final eso, la gente dice, oye, ¿para qué me influye a mí la ciencia? Estamos contactándonos ahora por Zoom, a través de computadores, usando Wi-Fi que fue desarrollado por radioastrónomos en Australia, porque querían entender bien las antenas, y bueno, la historia es muy entretenida. Estamos utilizando cámaras que tienen un sensor que se llama CMOS, que es muy similar al CCD, desarrollado para hacer investigación de astronomía, y así hay muchas cosas que los astrónomos no dijeron, oh, queremos hacer una cámara para que podamos hacer conferencias y transmisiones por internet. Ellos dijeron, queremos hacer una cámara para poder investigar el cielo. Pero cuando lo hicieron, desarrollaron algo que hoy día nos permite hacer esto. Entonces la ciencia nos afecta en nuestro día a día de manera directa, y en el momento que nosotros hacemos inversión en ciencia, desarrollo y tecnología, mejora la calidad de vida de las personas, mejora los índices económicos del país. Estados Unidos está tan adelante gracias a todo lo que hicieron por la carrera espacial. Todo el trabajo todos los recursos que se gastaron. El otro día veía un documental, no me acuerdo el número, pero de verdad era así un número exorbitante de dinero invertido en la carrera espacial. Hizo que se crearan muchas empresas para ser contratistas de la NASA que trabajaran en desarrollar tecnología, y hoy día la tecnología, el líder mundial en tecnología de Estados Unidos, por dedicar es indirecto, pero si no fuera por eso, estaría en una condición muy distinta. Así que es súper necesario investigar, meter muchísimos recursos en ciencia y tecnología. Por lo general, cuando la gente escucha a los científicos pedir más plata para que se invierta en ciencia, como que creen que solamente se va a quedar ahí, como que no va a tener un beneficio más grande. Y eso lleva muchas veces no lo tiene, uno no lo sabe. Sí, es verdad. ¿Y qué crees tú que pasaría si, por ejemplo, se creara una agencia chilena espacial? ¿Qué beneficio traería como al país o a Latinoamérica? A ver, se han hecho varios intentos. Había una agencia chilena del espacio. Más allá que una agencia, probablemente tal, porque una agencia tiene relación estatal y todo. O sea, sí, podría ser interesante, pero hoy día se está desarrollando tecnología espacial en Chile. La Universidad de Chile están haciendo nanosatélites, el Suchai, y lo que está haciendo el profesor a cargo, que es Marcos Díaz, ha hecho un trabajo increíble porque está trayendo alumnos que están en magíster, doctorado o incluso de pregrado para aprender. Entonces se está creando una mal llamada mano de obra muy capacitada. O sea, se están llevando personas que tienen desafíos complejos y los están resolviendo de maneras creativas y diferentes. Entonces, eso puede tener repercusiones en la industria de las comunicaciones, en muchos lados, no sé, hasta temas de baterías, porque tiene que tener batería el nanosatélite. Entonces, pero sí ha sido muy difícil el tema de los recursos. Han tenido que asociarse con otras universidades. Tengo entendido que están haciendo una colaboración con Australia para mandar un satélite con una planta al espacio, y eso les da un poquito de recursos para poder tener la instrumentación, para hacer las pruebas y todo lo necesario. Y eso tiene una aplicación directa. Entonces tienen que sumarse más recursos, coordinar distintas ideas sobre cómo hacer exploración espacial desde Chile. Quizá en algún momento pensar en tener una plataforma de lanzamiento, ¿por qué no? Si estamos en el norte de Chile, podríamos estar en un lugar bastante cerca del Ecuador, con condiciones climáticas muy buenas para poder hacer lanzamiento, no tan cerca del Ecuador, pero sí a una distancia bastante decente. Entonces, más allá que una agencia propiamente tal, es tener una... de hecho, se iba a crear, se postuló un fondo para ganar estos fondos milenios, que es como $1 millón, para armar algo muy grande, donde estaba la Universidad de Chile,
la parte de ingeniería de Bochef y la parte de ciencias de Juan Gómez Millas, para poder hacer todo un programa espacial. La verdad es que no lo ganaron, pero si se hubiese ganado eso, se podría haber hecho harto, sobre todo el estudio de, o sea, primero el desarrollo de los satélites y posteriormente el estudio sobre todo de la física espacial, que es estudiar el campo magnético de la Tierra y la interacción que tiene la Tierra con el Sol, que todavía hay muchas cosas por estudiar. Tenemos aquí sobre nuestras cabezas lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur, eh, que todavía hay que seguir estudiándola. Entonces, como te decía, más allá de una agencia probablemente tal que venga del Estado, quizá, o puede ser, no sé, hay que ver la mejor forma, pero sí que se armen estos conglomerados donde se junten distintas facultades o incluso distintas universidades para desarrollar este tipo de tecnología espacial, creo que sería muy importante. Y se está haciendo, por ejemplo, el otro día yo hablé con Carla Motoni, que es la creadora de Space Robotics, y ella, por ejemplo, ahora estaba trabajando con la NASA, y desde Chile, con un equipo chileno. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es muy importante la comunicación científica de lo que tú haces, para realmente mostrar que hay gente y de cierto modo como quizás motivar a otras personas a que realmente pueden hacer esas mismas cosas. Sí, eso es súper importante porque la gente ve a una persona trabajando en la NASA, un joven, y dice, ¡ay, que como que esto lo logró de un día para otro, siempre ha sido súper seco y que por eso lo logró! Y son personas como tú, como yo, como los que nos están viendo ahora, que tienen una pasión, empezaron a trabajar y por distintas razones de la vida terminaron en un lugar increíble haciendo una cosa que les encanta. Que también es lo que me pasó a mí, porque hago algo que me encanta, sobre todo grabar, viajar y hacer series, y no soy nadie especial, soy una persona que tenía los mismos problemas en el colegio, que a veces no sabía para dónde ir, pero que seguí mi pasión y tratando de hacer lo que me gusta, y se empezaron a abrir puertas, y bueno, yo empecé a hacer cosas para que se abrieran esas puertas. Entonces, eso es importante mostrar para que se den cuenta que las personas que están trabajando en los lugares más increíbles son personas comunes y corrientes que todos creen que el éxito llega de la noche a la mañana. Y no es así, uno lo trabaja. O sea, me ven a mí cuando empecé a hacer la serie, Hijo de las Estrellas, que salió en Mega y que llegó a Nat Geo y Señal Colombia. Todos dicen, de un día para otro. No, yo llevo años trabajando, y esto es acumulativo. Entonces, cuando uno está haciendo bien su trabajo, otra gente lo ve, te pueden contactar o se abren más oportunidades. Entonces, todas las personas que uno ve así como exitosos, han tenido un trabajo súper grande. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Elon Musk, que tiene mucho dinero, lean su historia, cómo partió con eBay, con todos los problemas, con todas las cosas. No, claro, uno mira las historias exitosas, pero detrás de esa historia uno no ve todo lo que hay antes de llegar a eso. Todo lo que hay antes de llegar a eso. Claro, es increíble. De hecho, la historia de Elon Musk, una muy linda historia, recomendado el libro de la biografía de Elon Musk, porque si bien, de hecho, hasta sus mayores inspiraciones, que eran los astronautas del Apolo 11, cuando los entrevistaron y comentaron qué opinaban en cuanto a la idea de Elon Musk sobre ir a Marte, lo dijeron que eran, parafraseando, ideas absurdas o ridículas, o eran como muy, que era una expectativa muy grande, casi no sería posible. ¿Qué Sí. crees tú, Ricardo, en cuanto al viaje a Marte? No, pero quería decir algo antes al respecto de Sí, esa frase. Cuando a ti te dicen que una idea que tú tienes es extraña, extrema, difícil, compleja, y te la empiezan como a tirar para abajo, por ahí hay que darle. Porque, porque a partir de ideas locas, ideas extrañas, es como se va avanzando. No a partir de ideas, no, yo voy a hacer esto que es seguro. Entonces, cuando yo salí de la universidad, me decían, oye, pero ¿qué vas a hacer de comunicación científica? ¿Cómo vas a hacer solo cosas de astronomía? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? Entonces, claro, al principio no pagaba las cuentas solo haciendo eso, pues hacía muchas otras cosas y hasta el día de hoy también hago otros trabajos audiovisuales y todo lo que sea para poder pagar las cuentas. Pero después cuando la gente ya me vio haciendo cosas mucho más eh, visibles, como la serie de televisión, como que ahí empezaron a decir, oye, sí, parece que por ahí va, está bien lo que está haciendo. Entonces, pero antes te decían, no, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo va a ser posible? Entonces eso que le decían ahí los Musk, los astronautas, bueno, por ahí es, po. Si hasta las personas que fueron a la luna o que han ido al espacio están diciendo este tipo está loco, quiere decir que está haciendo bien las cosas.
Me gustaría preguntarte algo que antes preguntó Carlos, que era tu momento, en el momento que tú te diste cuenta de que querías ser comunicador científico, que querías empezar a trabajar en este mundo. ¿Cuál fue esa historia? Esa es una buena historia. Bueno, más que un momento de decir, esto es lo que quiero hacer, es darme cuenta de que lo estaba haciendo bien. Y la historia es así. Yo trabajaba en un observatorio turístico que se llama Observatorio Astronómico Andino el año 2011, mientras todavía estaba estudiando cine. Ese observatorio ya no está funcionando, así que no lo busquen por ahí porque cerró el año pasado, parece. Bueno, Uy, en un momento nos escriben o nos llaman desde la Embajada de Estados Unidos eh, a principio de año y nos dicen, oye, necesitamos saber qué es lo que hacen, etcétera, etcétera, porque va a venir gente muy importante y quiere hacer un tour astronómico. Tuvimos reuniones con la gente de la embajada, fueron y quedó todo ahí. Y después, como 5 meses más tarde, nos dicen, ya, perfecto, van a venir esas personas, prepárennos, cierran este día. Y nosotros, ya, pero ¿quiénes son, po? ¿Quiénes van a venir? No se puede saber, no se puede saber. Ya como unas semanas antes nos dicen, ya, va una delegación de la NASA al observatorio. Y nosotros, una delegación de la NASA. Y yo, ¿cómo les voy a hablar a los de la NASA sobre qué les voy a decir? Porque además yo hacía una presentación del robot Curiosity. Parte de la charla era observación del cielo, telescopio, astrofotografía y terminaba con una breve revisión del robot Curiosity como con la intención de pensar si es que estamos solos o no en el universo, porque son las herramientas que se están haciendo para descubrir si es que hubo vida en Marte, para responder esta gran pregunta si es que la vida se puede desarrollar en otro lado. Entonces yo decía, pero ¿qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Y ahí tuvimos hartas discusiones y ahí el dueño me dijo, mira, ellos vienen a nuestro observatorio, nosotros vamos a hacer las cosas tal cual las hacemos siempre, porque esto es lo que nos ha hecho que nos vaya bien, así que no vamos a cambiar nada. Bueno, y como 2 días antes, bueno, fueron personas de seguridad, mira, el observatorio, bueno, como son los gringos. Y como 2 días antes nos dicen, oye, pero la persona que va a ir junto con la delegación es el administrador de la NASA, de ese momento. Y ahí yo me pongo a buscar, ¿quién es el administrador de la NASA de esa fecha? Era Charles Bolden, que es un astronauta que puso el telescopio espacial en órbita, o sea, el Hubble. eh, Charles Bolden lo puso en órbita y además lo fue a reparar. Fue, me parece, 3 veces al espacio. Entonces yo decía, pero ¿qué les voy a hablar a un astronauta tan seco que además en esa fecha, porque ahora ya no es el administrador, dirigía a la NASA? ¿Qué les voy a contar? Ahí yo me puse súper nervioso. Bueno, cuento corto, llegó el día, hicimos el tour, obviamente todo en inglés, y, y al principio yo no sabía si estaban entusiasmados o no, porque estaban súper calladitos. Entonces yo generalmente voy recibiendo aplausos, risas, lo que sea, para saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y, y hicimos el tour, conversé algunas cosas con Charles Bolden, me contó algunas anécdotas interesantes. Por ejemplo, cuando estábamos saliendo de los telescopios, me dijo que la última vez que él fue al espacio, había algo que le había sorprendido muchísimo, aparte de la Tierra, porque todos los astronautas dicen que la Tierra es maravillosa verla hacia abajo, ningún video le hace justicia a lo impresionante que es ver hacia abajo el planeta Tierra. Lo otro que le había gustado mucho era que cuando él miraba a través de la ventana veía 2 nubes en el cielo y que aprendió que eran las nubes de Magallanes, 2 galaxias que dicen que son satélites a la Vía Láctea, pero no se sabe que son satélites. Tengo un episodio del podcast al respecto. Son 2 galaxias que están cerca de la Vía Láctea, no necesariamente satélites, no está confirmado. Eh, y cuando la última vez que fue al espacio, él dijo, no voy a poder verlas nunca más. Y él se emocionó porque cuando yo hago el tour siempre muestro las joyas del hemisferio sur y obviamente desde el hemisferio sur se ven estas nubes de Magallanes, entonces se las mostré a simple vista, por binoculares, por telescopio, y él me dijo que él pensaba que eso que nunca más iba a poder ver, yo se lo había mostrado de nuevo. Y ahí como que ya me empecé a relajar un poquito del tour porque él estaba contento, la otra gente también, eran personas del área de comunicación, entonces tampoco eran tan expertos en astronomía, así que yo podía responder bien las preguntas, emocionarlos, entusiasmarlos con las cosas que les decía. Y hasta que llegó la parte final donde yo hablaba del robot Curiosity o sea, no Curiosity, el Spirit y el Opportunity, perdón, que habían sido lanzados antes.
Hago esta pequeña presentación, están todos sentados, yo muestro un pequeño video, hago una reflexión final, y cuando termino y digo muchas gracias, silencio absoluto. Y ahí yo pensé, oh, no les gustó, ¿qué pasó? Y se para Charles Bolden, emocionado, casi con lágrimas, y me dice que él nunca pensó que en un lugar tan lejos podían hablar con tanta propiedad de lo que ellos hacían en la NASA. Y estaba tan emocionado, tan entusiasmado, que me invitó al lanzamiento del robot Curiosity, que iba a ocurrir un mes más tarde desde Cabo Cañaveral. Y bueno, y me hizo un regalo también con su firma. Y ese momento, reflexionándolo después, obviamente, no en ese instante, porque en ese instante yo como, sí, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se hace? Como que era demasiada información. Reflexionando después, en ese tiempo, después, el hecho de que una persona tan importante como el administrador de la NASA de esa época, astronauta que fue al telescopio espacial 2 veces, eh, se haya emocionado con lo que yo hago, con mi trabajo, eh, lo que yo concluí en ese momento es que parece que lo que yo estoy haciendo lo hago bien. Y, y ese momento fue importante, analizado como mirándolo hacia atrás, no exactamente en ese momento, porque fue una confirmación que lo que yo hacía en comunicación científica lo estaba haciendo bien, que podía emocionar tanto a una persona que nunca se había interesado por astronomía, como a alguien que lleva toda su vida trabajando en el espacio, la exploración espacial y la astronomía. Entonces ahí fue como, parece que esto por aquí va. Y claro, cuando uno se da cuenta de algo de este estilo, uno no tiene que sentarse en la flor y decir, oh, sí, soy bacán, soy genial. No, uno tiene que seguir trabajando. Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo cada día más sobre cómo hacer mejor comunicación, cómo contar historias, cómo hacer mejores videos. Nunca he parado de aprender cómo hacer mejores entrevistas para el podcast. Las entrevistas del podcast no salen natural, son mucho trabajo de saber hacer entrevistas y sigo mejorando. Pero para mí ese fue un punto súper importante porque fue una confirmación de que lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo bien y que iba por el buen camino. Bueno, al final fui a ver el lanzamiento, el observatorio pagó todo, estuve una semana en Estados Unidos y vi este robot, esta nave salir del planeta viajando hacia otro planeta. Ah, de hecho fue muy bonito porque cuando llegué tuvimos una presentación el día antes, con un cóctel y con todo eso. Estaba Charles Bolden y me acerco a saludarlo y me dijo, oh, qué bueno que pudiste llegar, qué bueno que viniste. Así que además se acordaba. Recordada. Qué lindo eso de las personas como que marcan en la vida, porque, por ejemplo, yo tengo una experiencia que a mi hermano chico una vez fuimos a una presentación de José Massa y antes mi hermano ya lo había visto. Y él le dice, cuando lo fuimos a ver los dos, nos acercamos y le dice, mi hermano, ¿se acuerda de mí? Y él le dice, sí, sí me acuerdo. Obviamente no, lo más probable es que ni se acordaba, pero mi hermano como que fue tan fuerte que realmente de ahí como que se motivó más a el tema de la astronomía. Qué buena. No sé si hay preguntas. A mí me gustaría, antes de ir con otra pregunta, porque tú tienes como, bueno, tú has tenido diferentes experiencias súper apasionantes, y una de esas fue el eclipse de Estados Unidos, que fue tu primer eclipse solar, y después el eclipse del año pasado. ¿Puedes contarnos un poquito qué sentiste en esas dos ocasiones? Ya, el eclipse del 26, ¿era 26 o 27? Hoy la fecha, 27, digamos 26 de agosto del 2017, puede que haya sido el 27, pero por ahí. Nosotros fuimos a grabarlo como parte de las grabaciones de la serie Hijo de las Estrellas, segunda temporada en la que yo soy el presentador. Y bueno, habíamos visto un eclipse antes, pero un eclipse anular en la Patagonia Argentina. Entonces, como que ya había sido muy bonito, yo me había emocionado. y, y yo decía, bueno, esto quizás va a ser un poquito más genial, un poquito más bacán. Y claro, cuando uno está grabando, uno está muy preocupado de las cámaras, hicimos prueba el día anterior, los filtros, qué vamos a decir. Hay demasiadas cosas dando vuelta cuando uno está en una grabación de este estilo. Entonces yo estaba más preocupado en este caso de la grabación, de qué es lo que tengo que decir, de
de todas las cosas que involucran una grabación. Tenía un camarógrafo que me estaba grabando a mí todo el rato, tenía que decir cosas interesantes a cámara, pero además tenía que ser natural y emocionarme naturalmente como uno se emociona. Entonces, y conociendo astronomía, yo sé por qué se produce un eclipse, sé todas las cosas. Y lo que ocurre es que es tan impactante un eclipse total de sol que aún con todo pasando, cuando tú te sacas los lentes y miras hacia arriba, este sol negro, porque no se ve la luna, se ve un sol negro con un brillo increíble hacia los lados, con una luz extraña en todas partes, porque la luz es rarísima, una luz que uno nunca ha visto, de verdad que es emocionante, o sea, como que superó absolutamente toda mi expectativa. Yo pensaba que iba a ser espectacular por todo lo que había leído y todo, pero de verdad es algo que te remueve internamente así, pero mucho, mucho. La forma como yo lo explico es, tu cuerpo no entiende lo que está ocurriendo. Tu cuerpo secreta hormonas porque empieza a habilitar el sistema de arrancar, de huye o pelea, porque es todo muy extraño, la luz es extraña, empieza a bajar la temperatura, empieza a correr más viento, entonces tu cuerpo, uno como que empieza a tiritar, no sé, tu cuerpo no entiende qué está pasando, es raro y te dice, no, huye, esto es muy, muy extraño, pero por otro lado tu cabeza sí lo entiende, y sabe lo que está ocurriendo y sabe que no es extraño, entonces por eso te quedas y lo miras. Entonces, de verdad que te emociona muchísimo, porque es surreal, es absolutamente surreal. Algo que vemos todos los días, que es el sol, está negro, pero negro, 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 el borde con demasiada luz, el... no se vuelve de noche 100%, igual queda un poquitito de luz como la última parte del atardecer, algo se ve, pero una luz muy extraña, y además toda la gente gritando y no sé qué, de verdad una experiencia totalmente sorprendente. Fueron 2 minutos que se hicieron muy cortos, como que duraron un segundo. Uno no sabe qué hacer entre medio. Es pura emoción, es puro sentir. Es maravillarse, creo, de las cosas que yo he visto. Y he visto hartas cosas increíbles como auroras, boreales, entre otras. Creo que un eclipse total de sol es lejos lo más maravilloso que uno puede ver en su vida. Son 2 minutos, 2 minutos y medio que te enganchan y que uno quiere hacerlo una y otra vez, y por eso tenía que ver el eclipse del año pasado, y por eso tengo que ver el eclipse de este año también en Chile, porque no está tan lejos, no hay que pagar tanto para poder ir a verlo, si es que la pandemia nos permite, eh, porque de verdad, eh, lo que me decía una persona, tuve la oportunidad de conversar con alguien que, una de las personas importantes de la NASA, que ha calculado el paso de los eclipses, le llaman Mr. Eclipse. Si se meten ustedes a la página de la NASA, están los eclipses predichos hace 3.000 años y 2.000 años más. O sea, hay 5.000 años de predicciones de eclipses, y esa la hizo esta persona. Entonces, conversando con él me decía que ver un eclipse es como una droga, pero una droga que no te hace efectos dañinos, salvo que uno lo mire sin lente, porque te engancha demasiado, y una vez que lo viviste, quieres tener esa misma sensación nuevamente una y otra vez. Así que todos los que están pensando en si ir o no a ver el eclipse, háganme caso, confíen por favor, vayan a verlo, no se van a arrepentir. Yo entusiasmé a muchas personas para el eclipse del año pasado, y me dijeron después, gracias por engrupirme, por entusiasmarme, porque no pensaron que iba a ser tan espectacular. No hay cómo saberlo, no hay cómo transmitir lo impresionante que es un eclipse. Solo vayan, véanlo, vívanlo por ustedes mismos. Un video no le hace experiencia, nada, o sea, no le hace justicia, nada le hace justicia. Ustedes tienen que estar ahí, tienen que sentir el frío, tienen que sentir estas hormonas, porque el cuerpo no entiende qué es lo que está pasando. Tienen que vivirlo in situ para ver un eclipse total de sol. Un eclipse parcial no se compara a la totalidad, es bonito, sí, pero está lejos, lejos, lejos de ser lo mismo que la totalidad. Así que si tienen un eclipse cerca, tienen que ir a verlo, gasten la plata necesaria, porque la próxima vez va a ser mucho más lejos, van a tener que gastar $5.000, $10.000 en ir a ver un eclipse. Si se van a gastar $500 o no sé, 200 lucas en ir a Villarrica o Pucón,
vale absolutamente la pena, no se van a arrepentir, es una experiencia que uno tiene que vivir al menos una vez en la vida. Y los minutos después del eclipse, ¿tú pudiste cómo reaccionar? Porque por lo menos a mí me pasó que yo lo vi y me preguntaron, ya, ¿qué sentiste? Y yo realmente no podía como expresar lo que había sentido, por el color del cielo, por la sensación, por todo. ¿Qué te pasó a ti en ese minuto? Lo mismo, uno no sabe, son solo palabras, superlativos que uno utiliza, maravilloso, increíble, hermoso, pero, pero más allá es súper difícil porque uno está con las emociones al límite, po. Así que de verdad vayan a verlo. Creo que no hay nadie, bueno, probablemente hayan un par de personas, siempre hay excepciones, pero no hay nadie que no se emocione con un eclipse. Yo tengo amigos que no les interesa la astronomía, que no siguen nada de lo que yo hago, y está súper bien porque todos tenemos intereses distintos. Yo no quiero que las personas, todo el mundo le guste lo mismo. Fueron a ver el eclipse y me preguntaban y hablábamos y me decían, no, esto es increíble, es maravilloso. Con esos superlativos todo el rato. Personas que no están entusiasmadas para nada con la astronomía, lo disfrutaron increíble, quieren ir a ver el próximo, ya están organizando grupos para ir a verlo. Entonces, si les gusta la astronomía, de verdad lo van a disfrutar, y si no les gusta, igual les va a encantar. ¿Hay una pregunta, Carlos? Ay. Sí, por el chat Francisca Álvarez Figueroa nos pregunta a Ricardo, como comunicador científico, ¿podrías compartir algunos tips para lograr llegar a todo tipo de audiencias? Yo cuestionaría esa pregunta. ¿Uno quiere llegar a todo tipo de audiencia? No digo que no, estoy diciendo que uno tiene que cuestionarse su propia pregunta, porque muchas veces uno quiere tener más seguidores solo por el hecho, tengo muchos seguidores, o bueno, yo quería tener harto en Instagram para poder hacer swipe up, que creo que es importante. Y una vez que lo logré, dejé de publicar tan seguido en Instagram, porque no soy tan bueno publicando en redes sociales. Yo creo que en ciencia lo más importante para uno como un comunicador es que lo que estás comunicando a ti te entusiasme. Si a ti no te entusiasma y tú lo estás haciendo solo porque, esto es un título genial, que a todo el mundo le va a encantar, me van a ver muchas personas, lo estás haciendo mal. Uno no lo hace por las personas, uno lo hace por uno porque a uno le motiva mucho ese tema. Por ejemplo, mi último video, que no es un directo, que no publico hace rato porque estoy con mucho trabajo, pero ya voy a volver a publicar, se llama La extraña forma de la Vía Láctea. Y la verdad es que la pasé demasiado bien investigando historias. Estuve como 3 semanas haciendo ese guión, siendo que yo conozco la historia de cómo hemos aprendido la forma de la Vía Láctea. Habían demasiadas cosas que no sabía. Entonces lo hice para yo entender cómo ha cambiado nuestra visión de la Vía Láctea en el tiempo. Y si a alguien le gusta, maravilloso. Si no, no importa. Yo la pasé bien haciéndolo, aprendiendo, y ahí está la información para verla nuevamente. Entonces uno tiene que, a ver, yo hago comunicación científica para despertar la curiosidad, para entusiasmar, para el sentido del asombro. Yo no comunico astronomía para enseñar. Creo que es muy, no sé, como egocéntrico decir, oye, yo sé, tú no sabes, yo te voy a enseñar y además tú eres tonto, entonces te voy a hablar en simple porque si no, no me vas a entender. Creo que eso es de los peores errores que se cometen en comunicación científica, decir, no, es que hay que hablar en simple. De verdad, yo me enojo, me da rabia cuando un astrónomo dice eso, o un comunicador científico, porque es decirte literalmente, tú eres tonto o eres tonta, no vas a entender lo que yo digo, te tengo que hablar con manzanitas. O sea, no. Entonces, yo no hago comunicación científica para enseñar. Yo hago comunicación científica para inspirar. No todo el mundo se va a inspirar con lo que yo digo. Está bien, no hay ningún problema. Pero si hay algunas personas que se van a inspirar, que les va a despertar la curiosidad, yo soy feliz. Y obviamente tengo que hablar de cosas técnicas y científicas para poder despertar esa curiosidad. ¿Cómo te voy a sorprender con la radiación de fondo cósmica de microondas, que es la observación directa del Big Bang, si no te explico qué es lo que es y cómo se vio? Pero lo sorprendente ahí es que el día de hoy podemos ver el remanente del Big Bang, luz que salió 380.000 años después del inicio del universo, la vemos hoy. Claramente podemos medir la temperatura que tenía el universo. No, es totalmente sorprendente, pero a mí lo que me importa no es contarte, no es que la radiación de fondo cósmico de microondas es esto. No, a mí me interesa despertar esa curiosidad, motivar. Para eso tengo que hablar de ciencia. Entonces, el objetivo, en mi caso, es
hablar de cosas que sean sorprendentes o que te generen alguna duda, no enseñar. Entonces, y uno tiene que partir por uno. Es decir, esto me motiva, esto me genera curiosidad, lo encuentro interesante, y eso quiero comunicarlo de alguna manera. Pero creo que es un error el querer enseñar, porque, o sea, hay muchas cosas que aprender en muchas áreas. Entonces todo el mundo dice, pero es que esto debería saberlo todo el mundo. Yo estaría lleno de contadores, abogados, haciéndome videos de YouTube diciéndome esto lo tengo que saber. O sea, no, yo aprendo algo si me interesa. Entonces yo quiero motivar, si a alguien le interesa, va a seguir aprendiendo, como tú mencionaste, escuchas un podcast o ves el documental Expansión Acelerada y te abre más preguntas, y tú misma vas a YouTube a buscar más respuestas porque te generó la curiosidad. Entonces yo creo que eso es más importante y hay que partir por uno. Si a ti te motiva, si a ti te interesa, si tú crees que es sorprendente, trata de comunicarlo. Si uno lo hace para tener más seguidores y decir, y que uno tiene más me gusta y mostrar, mira, tengo todos estos seguidores, creo que es una muy mala estrategia. Y además uno tiene que hacerlo porque a uno le gusta hacerlo, porque a uno le gusta el proceso y no el resultado final. No es, si a mí me gusta solamente hoy que tengo muchos comentarios en YouTube, yo no haría los videos. A mí me gusta el proceso, el crear el guión, el investigar el guión, el armar el video, el editarlo. Uno tiene que enamorarse del proceso, o cuando hago el podcast, conversar con personas increíbles, contactarlo, hacerle preguntas, investigar para qué preguntas hacer y después editar el podcast. Me encanta trabajar con audio. Yo la paso muy bien editando el podcast, mejorando cada detallito. Entonces, eso ya, me extendí muchísimo, pero los tips son que te interese a ti primero, tratar de despertar la curiosidad más que enseñar, y nunca hablar en simple, o no pensar en hablar en simple, porque eso es subestimar a la audiencia. Ahora, eso no significa que yo voy a empezar a hablar con la jerga de la ciencia y nadie va a entender, no. Eso significa que yo tengo que armar la estructura de lo que quiero decir de manera tal que cualquier persona lo pueda entender. Eso no significa hablar en simple. Eso significa armar una narrativa correcta, crear una historia, ir explicando cada cosa. Es como cuando yo me junto con amigos médicos, por ejemplo, y estamos en un carrete y empiezan a hablar con términos médicos y uno se queda colgado. Entonces ahí yo le digo, ya, pero ¿qué es esto? Y cuando me explican y me cuentan, mira, no, que esto aquí, que esto allá, ahí uno entiende y no tienen por qué hablarme en simple, sino que tienen que explicarme de manera lógica de qué están hablando y cualquier persona lo puede entender. Claro, y cabe recalcar que también una muy buena frase que he leído en varios libros que dicen, debes enamorarte, debes fijarte más en el proceso que en el objetivo. Sí. Y bueno, Ricardo, muchas gracias. Ya, y yendo a las últimas preguntas para ir cerrando. Sí, porque Ricardo, yo tengo otra transmisión a las 5. Así que, Ricardo, como última pregunta, si pudieras volver atrás en el tiempo a, no sé, tomarte una cerveza, tomar un café con algún científico o científica, ¿a quién elegirías y por qué? Eso siempre va cambiando en el tiempo, pero lo voy pensando harto. Dado todo lo que conversamos, me encantaría viajar en el tiempo a conversar con Isaac Asimov. Él es científico, así que está dentro de las posibilidades, pero hablaría más obviamente de su libro de ciencia ficción, entender un poquito su proceso y también quizá hablar un poco de ciencia. Asimov para mí es uno de los grandes, que me motiva a hacer lo que yo hago hoy día. Y bueno, la saga de la Fundación es uno de mis libros favoritos, junto con El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Y la saga de la Fundación, que partió en los años 50, era tan compleja que hasta el día de hoy no la han podido hacer película. Así de compleja es. Todo el mundo la conoce, pero no la han podido hacer película. Bueno, el próximo año se viene como serie en Apple TV Plus. Así que la estoy esperando ansioso. Yo lo leí en los años 90, desde ese tiempo que llevo esperando que se haga un libro, o sea, una película, y ahora va a ser mejor porque va a ser una serie. Bueno, Ricardo, ahora estamos a punto de terminar la entrevista, así que realmente muchas gracias, y decirte en vivo que realmente lo que tú quieres lograr con la comunicación científica lo logras, porque a nosotros por lo menos tu comunicación científica nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a lo que estamos haciendo ahora. Ha sido una gran motivación